Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, primera parte, cuestión 2, sobre la existencia de Dios. Así pues, como quiera que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al conocimiento de Dios, y no sólo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, especialmente de las criaturas racionales, según ha quedado demostrado, en nuestro intento de exponer dicha doctrina, trataremos lo siguiente. Primero, de Dios. Segundo, de la marcha del hombre hacia Dios. Tercero, de Cristo, el cual como hombre es el camino en nuestra marcha hacia Dios. La reflexión sobre Dios abarcará tres partes. En la primera trataremos lo que es propio de la esencia divina. En la segunda, lo que pertenece a la distinción de personas. En la tercera, lo que se refiere a las criaturas en cuanto que proceden de Él. Con respecto a la esencia divina, sin duda habrá que tratar lo siguiente. Primero, la existencia de Dios. Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es. Tercero, de su obrar, o sea, su ciencia, su voluntad de poder. Lo primero plantea y exige respuesta a tres problemas. ¿Es o no es evidente Dios por sí mismo? ¿Es o no es demostrable? ¿Existe o no existe Dios? Artículo primero. ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Objeciones, por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. Primero, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento no es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero como dice el Damasceno al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. 2. Más aún, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Esto el filósofo, en primero póster, lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento, que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento. Habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. 3. Todavía más. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe, pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad. Juan 14,6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo. En cambio, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta en el filósofo cuarto Metaphysis y primera póster, cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse según aquello del Salmo 52,1. Dice el necio en su interior, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. Solución. Hay que decir,
La evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno en sí misma, y no para nosotros. Otro en sí misma, y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos como ser, no ser, todo, parte y otros parecidos son tan comunes que nadie los ignora. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos, que sólo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Por consiguiente digo, la proposición Dios existe en cuanto tal es evidente por sí misma, ya que en Dios sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos. Pero puesto que no sabemos